Que el Señor Jesucristo les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre del Señor. Desde aquí de la Iglesia Evangélica Getsemaní en la ciudad de Rancho Cucamonga, California. Aquí estamos con mi hermano Edwin para seguir adelante, compartiendo la palabra del Señor. Así de que les saludamos en el nombre del Señor en este primer día del año 2026, que el Señor en su grande misericordia nos permite pasar al otro lado, o sea, entrar a un nuevo año, porque cuántos no tuvieron ya la oportunidad, mas nosotros los que estamos hoy entre los vivientes debemos de darle muchas gracias a nuestro Dios. Hay un hombre que dijo: el que vive te dará alabanza como yo hoy. Y ese hombre fue Ezequías, reconociendo lo que Dios había hecho por él, que ya lo hemos mencionado. Había recibido pues la noticia más quizás perturbadora, porque nadie se quiere morir, y Dios le mandó a decir por medio del profeta Isaías que arreglara todas sus cosas, que las pusiera en orden, porque de cierto moriría. Y este hombre dice que volvió su rostro a la pared y oró, y también lloró, recordándole a Dios que él había andado en integridad y que él le había servido. Y Dios, por el mismo mensajero que le llevó una mala noticia, le envía una buena noticia, que iba a vivir 15 años más. Y es la razón por la que este hombre dice: el que vive te dará alabanza como yo hoy. Y yo he mencionado que todos los que estamos entre los vivientes, cada amanecer, cada anochecer, debemos de agradecerle a nuestro Dios, pero no solo esas dos veces, sino durante el día meditar en la bondad de nuestro Dios. Así de que aquí estamos por su gran misericordia. No le decimos que el año 2026 le traiga bendiciones, porque no es el tiempo. La Biblia dice que los tiempos son malos cada día, sino que el único que puede ayudarnos y puede socorrernos y bendecirnos es nuestro Dios en medio de los tiempos más turbulentos, en medio del caos, de todo lo que no esté bien. Ahí aparece la mano salvadora de nuestro Dios para guiarnos, para ayudarnos. Así de que si es en el año 2026, deseamos que haya bendición, que haya logros, alcances, avances, que haya prosperidad, pero que venga de Dios, porque en sí los deseos que sea el tiempo y el año no se puede, porque este mundo está malo, los tiempos, Pablo dice, que son malos y que hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da. Así de que vamos a aprovechar el tiempo para servirle a nuestro Dios. Y hoy también con mi hermano Edwin aprovechamos esta oportunidad para compartir la palabra del Señor. Y estamos hablando acerca de la vanidad, o sea, del vacío, que este mundo ni las cosas más grandes y preciadas que pudiera alcanzar el ser humano pueden satisfacer la ansiedad de su alma, pueden satisfacer esa necesidad y pueden calmar esa angustia y esa desesperación. Solamente lo puede hacer nuestro Dios, porque mencionábamos de que fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, para que Él pudiera venir a habitar en nosotros. Pero queremos decirle que donde hay maldad, donde hay pecado, ahí no puede morar Dios. Se necesita renunciar a ese estilo de vida pecaminoso, porque así podrá el Señor venir a hacer morada en la vida y en el corazón del ser humano. La Biblia dice que Dios es el alto y sublime
y sublime Dios. Él habita en la santidad y también con el espíritu de los humildes. Así de que hay que humillarnos delante de nuestro Dios y Él nos va a bendecir, pero también nos va a exaltar cuando sea tiempo, dice la palabra del Señor. Así de que hay que acercarnos a Dios, con Él estamos bien, con Él estamos satisfechos, con Él estamos seguros. Así de que vamos a hablar una vez más sobre de esa necesidad. Y vamos a tomar o retomar del libro de Eclesiastés un pasaje que se encuentra en el capítulo 4. Habíamos leído en el verso 6 y lo vamos a retomar, y allí dice en el nombre del Señor: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y está claro que el descanso, aquello que nos hace sentirnos seguros, solamente lo encontramos en Dios. Y dice este hombre: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Lo que explicábamos no ampliamente, pero con una idea pues que nos pueda ayudar a entender el dilema de este hombre, de Salomón, que a pesar de tenerlo todo, de poseerlo todo, de que la Biblia misma, la historia misma de la Biblia enseña que ni antes ni después hubo otro hombre tan sabio como él, pero terminó en una situación pues bastante preocupante, y él mismo reconoce que todo aquello no le ayudó en su alma, no le ayudó en su vida. Tuvo mujeres, tuvo riquezas, tuvo de todo, pero al final él miró que todo eso solamente lo había mantenido alejado del Dios que le dio esa bendición y que le dio la sabiduría, porque en un principio él pidió que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios en su misericordia no solo le dio sabiduría, sino que le dio riquezas. Entonces él dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Y lo que él miró es lo que dice el verso 8: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Podemos nosotros mirar cuánto afán hay en este mundo, y la verdad que tenemos que trabajar, tenemos que luchar para vivir aquí en esta tierra y traer a nuestra casa, a nuestro hogar, lo que es necesario. Pero la verdad es que hay veces no nos conformamos. Si nos ajustáramos a lo que Pablo le dice a Timoteo, que teniendo sustento y con qué vestirnos, que con eso estemos contentos. Pero es difícil, las demandas de esta vida y de este mundo hacen hay veces ir corriendo tras de muchos objetivos, y tras de ilusiones, metas y propósitos al ser humano, y eso lo llega a poner en un estado muy extremo de afán, que viene a convertirse en un estrés y una desesperación. Y si lo alcanza, de todos modos no tiene satisfacción, como hemos estado leyendo acerca de Salomón. Entonces solamente en Dios podemos encontrar la calma, la paz y la seguridad. Entonces dice Salomón en el verso 8 que hemos leído,
que ni se pregunta para quién trabaja o trabajo yo y defraudo mi alma del bien, en vez de que su alma goce del bien que Dios le provee. Por esa ambición, esa desesperación, la gente ni disfruta ni se deleita en el trabajo de sus manos, de lo cual el mismo Salomón ha dicho que no hay cosa mejor debajo del sol para el hombre que disfrute del trabajo de sus manos, o sea, del fruto del trabajo de sus manos, porque a la tierra donde vas, dice, estamos hablando del sepulcro, ahí ya no hay regreso, no hay memoria, no hay nada de todo lo que aquí hacemos. Por eso es que es mejor lo poquito, con contentamiento, con justicia, con alegría, y que tener tantas cosas y vivir desesperados fuera de comunión y de relación con nuestro Dios. Entonces es algo que no nos ayuda, que hay veces hasta acarrea enfermedades y problemas y dificultades. Yo he leído historias de personas que han acumulado tanto dinero y que al final no tienen a quién dejárselo, se lo dejan hay veces a las mascotas, a los perros. Y entonces por eso es que él dice acá, en el verso 8, dice, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces encontramos, aquel día mencionábamos el contraste, las posiciones diferentes y opuestas de padre e hijo, hablando de David y Salomón. Aunque David no fue con una vastedad de riquezas como su hijo, pero ese hombre adoraba a Dios, alababa a Dios, le agradecía a Dios, dependía de Él y amaba la ley de su Dios. Y en su Dios encontraba refugio, consuelo, seguridad y protección y salvación. Y encontramos en el libro de los Salmos, quiero leer el Salmo 62, el Salmo 62 en el verso 1, el salmista hace una declaración, un reconocimiento que es el que debíamos de todos nosotros hacer, reflexionar y meditar, que solamente con Dios es que se puede estar seguro y se puede estar con ese contentamiento, con esa seguridad. Entonces, y es de David este salmo, Salmo 62, verso 1 y 2. Y dice el tema de este salmo, Dios, el único refugio. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Está declarando que Dios es el único que puede satisfacer las necesidades, las inquietudes del hombre, del ser humano, y por eso él declara, en Dios solamente está acallada mi alma. Pero ¿qué significa eso? Esa palabra significa tranquilidad, significa calma, significa quietud, significa también seguridad. Entonces nada de este mundo puede traernos una respuesta y darnos esa ayuda
que tanto necesita el ser humano, y o sea, para resolver ese problema interno, porque hay un vacío sin Cristo Jesús. Y por eso es importante que todo ser humano se acerque a Dios por medio de Cristo Jesús. Y como hemos mencionado que el hombre fue hecho para vivir con Dios y en relación con Dios y comunión con Dios, pero la Biblia dice que la luz no puede tener relación o comunión con las tinieblas. Entonces, cuando obramos mal, cuando nos descuidamos por una o por otra razón, por el pecado o por los afanes de este mundo, perdemos esa relación y esa comunión con nuestro Dios. Entonces David tuvo muchas victorias, tuvo éxito en la vida como guerrero, como un jefe militar. Venció a todos los enemigos de alrededor, a todos los enemigos del pueblo de Israel. Pero él decía: bendito sea Jehová, el cual adiestra mis manos para la batalla. Tuvo riquezas, tuvo una posición muy elevada que Dios se la dio, pero eso no lo tomaba él como que si eso fuera todo. Él dice: en Dios solamente. Ninguna de todas las cosas que él alcanzó pudo darle satisfacción, sino solamente el estar con su Dios, a solas con Dios. Él mismo decía que a medianoche se levantaba a alabarle y que la ley de Dios era su delicia, era su deleite, era su alegría. Entonces está claro que solamente Dios puede satisfacer el corazón y el alma. Solamente Él puede saciar el alma hambrienta. ¿Hambrienta de qué? De paz, de salvación, hambrienta de esa comunión con Dios. Porque nosotros vemos al mundo correr de aquí para allá y miramos aparentemente por encima a las personas bien, pero hay veces la gente está muriendo internamente. Hay veces ni cuenta nos damos, de repente, tal vez viviendo en una lujosa casa, teniendo muchos bienes, teniendo buenos automóviles. Muchas de las veces a la gente la encuentran sin vida porque se suicidó, porque no encontró respuesta, no encontró satisfacción en su alma, y por eso es que nosotros recomendamos que el único que puede ayudarnos es Dios. Sin temor a equivocarnos, sin lugar a dudas, nosotros le recomendamos a nuestro Dios. Aquel día hablábamos a manera de broma, pero alguien lo dijo eso, evangelizando, que ofrecían a Jesucristo y que Jesucristo se llevaría todos sus pecados, todos sus males. Y esta persona decía: y si usted no está satisfecho con lo que Jesús haga en su vida, nosotros los traemos de regreso a Jesús y usted se queda con todos sus pecados, sus enfermedades y sus males. Pero está claro que nadie quiere vivir mal. Si estamos así es porque estamos sin Cristo Jesús, y por eso es urgente, es necesario que nos acerquemos a Dios, porque solamente en Él va a encontrar esa quietud, esa calma, esa paz, esa seguridad, esa alegría, el alma, el ser humano. Y por eso necesitamos acercarnos a Dios. Fíjese, hermano y amigo, que hay veces las necesidades espirituales, hay veces se quieren resolver, hablando ya de nuestros hijos, con cosas. Y es cierto que las necesitan como juguetes, como buenas cosas nuestros hijos, pero cuando hay esa ausencia de afecto, de amor, de protección, eso no se puede resolver con ninguna otra cosa, sino con brindarles el amor, pero el amor en Cristo Jesús, y enseñarles el camino de Dios, para que estas personas, estos pequeños, puedan crecer
con una buena dirección y que no sientan ellos que les hace falta nada internamente. Tal vez puede faltarle de las cosas materiales al ser humano, pero si tiene paz, si tiene contentamiento, será la persona más rica, más feliz, más segura, caminando sobre de este mundo que es tan inestable, porque el único que puede sostenernos y darnos estabilidad en todas las áreas de nuestra vida es nuestro Dios, porque Él conoce todos nuestros sentimientos, nuestras necesidades, pues la Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pablo dice que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y por qué la gente o por qué hay veces nos desviamos a hacer malas cosas, malas obras? ¿Por qué? Porque no tenemos la dirección de Dios. Pero el propósito de Dios al crear al ser humano fue para que se ocupara de buenas cosas. Pero cuando no está Dios en la vida del ser humano, entonces otras cosas toman lugar y toman posesión y desvían la vida del ser humano por otros senderos. Y por eso es importante, volvemos a repetirlo, venir a Cristo Jesús. Entonces, este hombre dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente en Él podemos estar seguros. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Así es de que, hermano y amigo, si el año que recién ha terminado nos vimos envueltos, o el ser humano sin Cristo estuvo en momentos turbulentos de su vida, no los pudo resolver, tampoco en el 26 lo resolverá si no viene a Cristo Jesús. Al menos si algunas cosas no se resuelven, pero acuérdese que en segmentos pasados de esto que estamos hablando, dice que el Señor tomará a su cargo la causa del justo. Así es de que ponga que no resuelva su problema, pero Dios lo va a ayudar y le va a sostener y le va a aliviar o aligerar esa carga agobiante que ahora sin Cristo siente que le hunde, que le ahoga, que le mata, porque no tiene paz, no tiene reposo, y solamente el Señor le puede brindar todas esas cosas que son tan necesarias en la vida de los seres humanos. Así es de que fuimos creados para bendición, fuimos creados para que nos deleitáramos en el bien, pero el enemigo nos ha desviado, ha cambiado nuestros sentidos, el enfoque que Él ha dado a la vida del ser humano sin Cristo es terrible, pero en Cristo hay salvación, hay bendición, hay alegría, hay ayuda, hay socorro y hay fortaleza. Vamos a leer algo otra escritura, porque estamos viendo esa insatisfacción del alma. Entonces dice en el capítulo 2, hemos leído pero diferentes versos, y si aparece uno repetido, es la palabra del Señor, y es importante que le pongamos mucha atención. Entonces en el capítulo 2, en el verso 11 dice, bueno, vamos a leer desde el verso 8, porque estamos hablando pues de la vida de Salomón. Dice él, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música,
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Verso 11 que hemos escrito: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Así de que nosotros vemos que los bienes terrenales, las riquezas, no son todo. Sí, son un complemento, y si las sabemos administrar, mucho o poco que el Señor nos dé, estaremos felices, estaremos contentos, pero que no desviemos nuestra mirada de nuestro Dios. Yo he dicho a los hermanos que no debemos de ponerlos contentos con las bendiciones del Señor, sino que nosotros debemos de estar cerca del Señor de las bendiciones, que es algo diferente, porque mucha gente se contenta con el bien y las bendiciones que Dios nos regala a todos. Ya hemos hablado que esa gracia común de nuestro Dios, que también viene de su amor y de su bondad, esa le da, sacia la necesidad de toda su creación, de todas sus criaturas. Si nosotros vemos el Salmo 107, allí dice que hasta de los animalitos o de los animales, Él es el que provee. Y cuanto más al ser humano, el cual fue hecho a su imagen y a su semejanza. Y por eso es que nosotros debemos de asegurarnos de agradar y de estar cerca, de amar y ir en pos del Señor que provee las bendiciones, y no quedarnos solo con las bendiciones del Señor, porque esas las da a todos. Estamos viendo que este hombre dijo estas palabras, se puso a reflexionar y a meditar que todo lo que había alcanzado que no tenía ningún provecho, y como muchas de las veces la gente dice: qué bueno, dice, esas personas tienen mucho dinero, yo quisiera tener todas esas cosas, pero hay veces esa gente solamente es la apariencia, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Hay veces hay esa inconformidad, hay veces hay hasta contiendas, pleitos, y por eso lo más importante es tener a Cristo Jesús, en quien dice la Biblia que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso es importante, hermanos queridos, que nos acerquemos a nuestro Dios, porque Él es el único que puede llenar ese vacío que lleva cargando todo ser humano sobre de esta tierra, porque desde el día que se alejó de Dios, lo perdió todo. Y traemos inherentemente ese problema, esa situación, el pecado, ese vacío en nuestras vidas, porque dice que por un hombre entró el pecado, y cuando Adán, que es el primer hombre, se alejó de Dios, le dejó una herencia a toda la humanidad, y por eso la necesidad de un Salvador, de buscar a Dios, de buscar las cosas perdurables, las cosas eternas, las cosas que no se acaban con el uso y no terminarán jamás. Por eso es que el Señor nos envía a hablar su palabra, y por eso le presentamos al Señor, y por medio de esta palabra le estamos presentando la solución a sus problemas, a sus necesidades. Así de que tómelo, tome en cuenta lo que el Señor le está ofreciendo, tome en cuenta la ayuda que Dios le brinda. Si usted no quiere vivir toda su vida con
con esa incertidumbre, con esa inseguridad, con esa insatisfacción, busque a Dios, acérquese a Dios, porque hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza y será el único que puede ayudarnos. Quiero leer otro verso. En el verso 18 del mismo capítulo 2 que estábamos leyendo, dice esta escritura, dice, desde el 17 dice, aborrecí, dice Salomón, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué se quitan la vida las personas? Porque se enfadan de los problemas de este mundo. Por eso es importante buscar a Dios. Y el 18 que ya hemos escrito dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y él dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y no eso sucede a menudo, hermanos y amigos, que hay veces los viejos, los padres, las personas se afanan en acumular y cuando ellos mueren los hijos no miraron como ellos administraron las cosas, sino que las derrocharon, las destruyeron. Eso es lo que Salomón estaba diciendo. Y vaya que le sucedió algo parecido. Sus hijos, Roboam, se dio una vida también de vanidad, una vida que derrochó. Entonces por eso es que nosotros, no es que sea malo si podemos darle algo a nuestros hijos, es importante, pero si no pudiéramos darles algo material como una herencia, pero si nosotros les inculcamos el camino del Señor, nosotros les estaríamos dando la mejor herencia, porque dice el rey David, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Y eso es lo mejor que puede recibir un hijo, que puede quedarle a una familia después de que los adultos partan de esta tierra. Por eso es que es importante que nosotros nos enfoquemos en Dios, porque solamente Él puede satisfacer el alma, esa ansiedad terrible del corazón, del cual padecen muchas personas, sea por lo que sea, lo cultivaron ellos o les vino de afuera, pero igual el Señor se hace cargo de todas esas aflicciones si nos acercamos a Dios. Así es de que mi hermano querido, mi amigo, si usted está llevando una carga insoportable, si usted está al borde de la desesperación por los problemas de la vida, venga a Cristo Jesús. Ya hemos leído que Él le invita a que Él le va a ayudar a descansar y que en vez de la carga que este mundo y el pecado y Satanás ha puesto sobre sus hombros, Él le pondrá otra carga, que es un compromiso de llevar la cruz de Él, pero la cruz de Cristo, si la cargamos, no vamos a trabajar en vano, será con esperanza el esfuerzo que hagamos. Y Él dice que su carga es liviana, es ligera, porque su yugo es fácil de llevarlo. ¿Por qué tener que seguir llevando ese yugo de Satanás? ¿Por qué tener que seguir llevando ese sufrimiento cuando hay alguien que en la cruz del Calvario lo pagó? Él llevó el peso de nuestras culpas. Dice Isaías 53 que Él cargó con el castigo de nuestra
paz, para que ahora nosotros tengamos esperanza, tengamos comunión con Dios y tengamos vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. En otros segmentos hemos visto lo que el Señor dice, que ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Yo, para completar esta pequeña serie, quiero leer lo que el Señor le dijo a la samaritana, y eso lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y pongamos atención lo que el Señor le dice a esta mujer. Vamos a leer desde el verso 7, que dice de la manera siguiente. Y los versos que yo he escrito son 13 y 14, pero como siempre, para una mayor comprensión y claridad de lo que estamos leyendo, me gusta leer antes y después en ocasiones, para que por medio del contexto poder nosotros captar mejor la idea. Dice en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, y aquí está el verso, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está claro, hermano y amigo, que fuera de Cristo Jesús, esa ansiedad no será calmada jamás. Pero cuando el ser humano viene a Cristo Jesús, encuentra respuesta, ya no tiene que seguir tras de esas cosas ilusorias, tras de ese propósito de alcanzar la respuesta a sus necesidades, porque el Señor es todo para nosotros. Él es en todo, en todos, y Él es el que suple tanto emocionalmente, espiritualmente, como materialmente. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios. Y aquí hay algo bien importante que le dice el Señor a esta mujer: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y yo puedo decir en el nombre del Señor que si el ser humano pudiera entender el amor de Dios, que pudiera ponerle atención siquiera un momento y se diera cuenta por qué es que el Señor se interesa tanto, hubieran cambios muy grandes en la vida de estas personas. No ignore el llamado del Señor, no ignore, porque es como hasta manera de súplica divina de un padre a un hijo, a una criatura. No desprecie el don de Dios, no desprecie el amor de Dios, no desprecie el llamamiento del Señor. El Señor solamente nos llama para hacernos bien. El Señor solamente nos busca para salvarnos, para protegernos,
para darnos paz, para darnos seguridad, para darnos ese aliento, para darnos nueva fuerza, ese ánimo que hay veces está decaído a causa de los problemas, a causa de las frustraciones, porque no podemos resolver. Y entonces esta mujer era una de ellas. Se vino a encontrar con alguien que en verdad pudo satisfacer todas aquellas situaciones, todos aquellos problemas que venía arrastrando, que venía cargando, y como prueba, ya lo hemos mencionado, que se fue, quizás dejó el cántaro o se lo llevó lleno, pero lo que sí es cierto que dice que le fue a decir a todos los de la ciudad que se había encontrado a un hombre que le había dicho toda la verdad, y en verdad Jesucristo, como Él es la verdad, como Él es el camino, como Él es la vida y como Él conoce todas las cosas, le dice a usted todo lo que usted necesita, lo que usted padece, Él lo sabe. Venga a Él y Él le va a ayudar. Entonces el Señor dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que busque por sus propios medios resolver sus problemas, tarde o temprano se volverá a ver envuelto aún en mayores dificultades y aflicciones y desesperación. Pero si viene a Cristo Jesús, Él le va a ayudar, Él le va a bendecir, Él le va a saciar su pobre alma y su corazón que está desesperado. Así de que le dejamos con esa invitación, no de nosotros, solo la pronunciamos nosotros. Quien le invita directamente es nuestro Dios por medio de su Santo Hijo amado, y ahí está involucrado el Espíritu Santo, porque yo sé que cuando el ser humano oye la palabra viva del Señor, su corazón es conmovido, es tocado, y ese es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Así de que le dejamos esa invitación muy especial, muy preciosa para su vida, para su alma. Que Dios le bendiga en este año que Dios nos ha permitido entrar. Que Dios lo guarde, lo cuide y lo proteja en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué recompensa tendrás si ganas el mundo y pierdes tu alma? Solo te queda llorar en el tribunal el día que Él te llame. No menosprecies la voz que con amor quiere salvarte. Escucha hoy, pecador, porque mañana será muy tarde. Escucha hoy, pecador, porque mañana será muy tarde. Si rechazas la voz que te llama, morirás sin tener esperanza. No dirás que su voz no escuchaste. No hay excusa, Él quiso salvarte. El mundo y toda su gloria es temporal, no es eterno. Pues nada podrá durar de su caudal, es pasajero. Por eso es que el Salvador te ofrece hoy de su riqueza. Toma la cruz del Señor y al fin tendrás la vida eterna. Toma la cruz del Señor